Bienvenidos amigos. En esta ocasión vamos a tener una entrevista especial para tocar este tema que ahorita está ocupando los encabezados de todos los medios de comunicación a nivel mundial y que mucha gente desgraciadamente está manoseando este tema sin tener el conocimiento ni la experiencia para hablar de él. Pero por eso es que nosotros aquí quisimos traer un experto. Yo creo que es la persona que más sabe probablemente a nivel internacional, de cuando menos de lengua española, sobre este tema del conflicto entre Ucrania y Rusia. Y le agradezco además que nos acompañe en esta ocasión, en esta entrevista, al doctor Luis Zapater Espi, que es, pues catedrático universitario, fue juez en España, tiene un doctorado en Derecho por la Universidad de Valencia, ya tiene años radicando en México, y además la parte que lo convierte en un experto, aparte de las materias de las cuales él es catedrático, pero él tiene precisamente su doctorado, lo hizo sobre el tema, su tesis doctoral, sobre la historia y conflictos de Rusia y Ucrania. Y pues de hecho le dedicó muchos años a este tema, a la investigación, y además viajó y vivió un tiempo en los dos países. Ha hecho muchos viajes, varios viajes, ahorita nos va a platicar de ellos, a Rusia y a Ucrania, así que conoce de primera mano no solamente físicamente los lugares de los que nos va a hablar, sino que conoce a la gente, la idiosincrasia, la historia, la religión y todo lo que él pudo recabar en esta experiencia, que además no solamente fue como turista, sino fue como un investigador a recabar información, experiencias, vivencias, testimonios, y de todo ello nos va a platicar como el experto que es de este tema, quizá el mejor que pudieran o que van a poder ustedes escuchar en cualquier otro medio. Así que Luis, te agradezco este tiempo que nos vas a dedicar para poder hablar con la audiencia de nuestros canales, porque sabemos que además estuviste muy solicitado en estas últimas semanas por muchos medios nacionales e internacionales para hablar precisamente de este tema, porque tú eres el experto. Así que te agradezco este tiempo que nos dedicas, Luis. Muchísimas gracias, Miguel. Creo que quizá pudiese haber algo de exageración, ¿no? Porque yo no sé quién será el mejor experto en este tema, en lengua española, pero desde luego he intentado informarme lo mejor posible, porque como tú comentas, la tesis doctoral, la cuestión nacional en el espacio político postsoviético, me llevó durante 7 años a investigar con muchas fuentes españolas, británicas, estadounidenses, rusas, etcétera, los conflictos etnonacionalistas en las más de 10 repúblicas exsoviéticas, ¿no? Es decir, no solamente estudié el conflicto entre Rusia y Ucrania, también lo que ha sido la evolución política de Rusia, Bielorrusia, Estonia, Letonia, Lituania, Moldavia, Kirguistán, Kazajistán, Uzbekistán, Turkmenistán. Es decir, pues realmente todo lo que fue ese marco geopolítico. Y has descrito muy bien en la introducción lo que para mí fue un cambio en mi vida. Desgraciadamente no tuve bastante apoyo para investigar este tema, porque todo me lo costé por parte de mi bolsillo, no hubo ninguna beca, ningún apoyo, porque si no hubiera sido la línea principal de investigación de mi vida, y actualmente dominaría el idioma ruso y habría hecho todavía más cosas, ¿no? Pero bueno, la tesis me ocupó 7 años, efectivamente estuve en Rusia, estuve en Ucrania, conozco a esos países, tuve excelentes amistades, por desgracia algunos amigos ya fallecieron, incluso alguna relación muy personal, ¿no? Con lo cual conozco bastante bien la forma de ser de estos dos países. Y una cosa importante para mí fue, en el año 2000, mi primer viaje a Rusia fue como una especie de experiencia espiritual, es decir, yo me di cuenta de que esa tierra es especial. He leído que algún santo, o tal vez alguna de las... Esto ya es en el terreno de las creencias, no en el terreno académico, pero yo como católico recuerdo haber leído que en alguna de estas profecías de los últimos tiempos se menciona que Rusia, como también lo va a ser España y México, y lo ha sido Bosnia-Herzegovina con Medjugorje, es tierra de María, ¿no? Va a ser fundamental en el destino de la humanidad. Entonces, cuando yo llegué allí,
tuve una experiencia mística, una experiencia espiritual. Actualmente relaciono también, fíjate qué coincidencia, que tal como está el globo terráqueo, el meridiano que pasa por Moscú pasa también por Jerusalén. Es decir, hay como una especie de conexión mística, como si también fuese tierra sagrada Moscú. Es decir, para mí fue increíble conocer a los principales líderes del nacionalismo ruso en aquel momento, y mi experiencia particular que más me motivó para continuar investigando fue encontrar a una persona que lo dio todo por su país, que fue incomprendido, acusado, perseguido, maltratado, Dmitry Vasiliev, un verdadero patriota ruso de la cabeza a los pies, fundador de la organización Pamiat, una organización que se descalificó por los medios de comunicación, tanto rusos como europeos, como pues prácticamente pseudoterroristas o algo similar, gente violenta, gente peligrosa, porque llevaban uniformes de negro, hablaban de la Santa Rusia, denunciaban la influencia de la masonería en el desarrollo para mal de la humanidad. Pero cuando uno investiga sobre lo que fue ese movimiento se da cuenta de la tremenda manipulación que hubo en él. Y es más, cuando yo en España inicié mi camino en la política, me di cuenta de que muchas de las cosas que me decía Dmitry Vasiliev eran ciertas. Esas actividades de provocación, de que en un movimiento político patriota te introducen a un delincuente y tú no sabes qué es delincuente hasta que no comete una fechoría. Algún acto violento que atribuyen a los tuyos y que no es cierto, lo ha cometido alguien, pues un acto de falsa bandera. Todas las estrategias de desinformación, manipulación, provocación que los grupos patriotas de toda Europa han sufrido durante todo este tiempo, después de la Segunda Guerra Mundial, de estos gobiernos, de estas autodenominadas democracias, que realmente son plutocracias descubiertas, es decir, el poder del dinero disfrazado de democracia. Qué interesante. Tú estuviste en este viaje de tu tesis doctoral a principios de este siglo, si no mal recuerdo, ¿no? Yo hice varios viajes. Hice viajes en el 2000, 2003, 2005, tanto a Rusia como a Ucrania, tanto por motivos académicos como por motivos personales, por haber tenido relación afectiva. Pues yo tuve alguna novia rusa, luego ucraniana, entonces pues puedo decir que conozco con cierto detalle el carácter colectivo de estos pueblos. Me encantó el sentido de hospitalidad que tienen, me encantó que conservan sus tradiciones, aunque la influencia globalista ha degenerado también la población, como es lógico, pero pues eso de una persona que no conoces de nada, que te ve extranjero, te sonríe, te ofrece ayuda, la espiritualidad en las iglesias, el recuerdo de la historia que tienen y el respeto por la autoridad. Me quedé impresionado. Esto, bueno, lo criticarán diciendo que es instinto gregario, que es un resto del comunismo. En una ocasión vi un pobre anciano que había tenido atrapado su brazo en una especie de trolebús, de un autobús que iba enganchado con hilo eléctrico, y echó a correr el autobús y le advirtieron al señor conductor: pare, 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 y este hombre pues estuvo a punto de ver desgarrado su brazo. Si ese incidente pasa en España o en cualquier país occidental que he conocido, el afectado insulta, intenta agredir al conductor del autobús, y este hombre simplemente se recompuso la ropa, se agachó un poquito para vestirse bien y se marchó y no reclamó nada. Y digo, ¿qué capacidad esta gente de aguantar en el sentido de no reclamar? Porque una de las cosas que el nacionalismo ruso denuncia frente a Occidente es que Occidente ha degenerado en el individualismo, en el egoísmo. Eso se ve claramente en la filosofía. Yo enseño teoría política moderna y a mis alumnos yo les digo que la filosofía degeneró después de Santo Tomás, porque Santo Tomás, lo ha reconocido Martin Heidegger, es el verdadero metafísico. Después de Santo Tomás ya no se ha hecho metafísica y se ha sustituido estudiar la realidad de los hechos por la fantasía. Es decir, lo importante es la impresión subjetiva que en el observador produce el fenómeno investigado y no la verdad. Es una filosofía subjetiva que se desconecta de la verdad, que se basa en el relativismo, en un racionalismo que
llega a ser irracional porque no tiene en cuenta los límites de la razón. Y esto es algo que retrató por vez primera brillantemente lo que luego serían considerados los profetas rusos del nacionalismo, del primer nacionalismo ruso. Pero además yo creo que Santo Tomás llevó la filosofía a su máximo, ya no puede subir más la filosofía, creo yo. Por ejemplo, en el caso de Platón, o Sócrates y Platón lo llevaron a su máximo nivel en cuanto se podía, porque todavía no tenía la revelación. Y en el plano incluso de lo espiritual lo llevaron a lo máximo que podía llegar. Aristóteles la desarrolla en el plano de lo natural y todo lo que tiene que ver con la respuesta de la naturaleza. Y Santo Tomás toma ambas corrientes, la parte más espiritual y la parte más material de ambas escuelas de pensamiento filosófico griego, y eleva la filosofía hasta llegar a tocar la teología. Yo estoy convencido que la diferencia, entre otras muchas, digamos, entre la filosofía y la teología es que la filosofía es la ciencia que plantea las preguntas y la teología es la que tiene las respuestas. Entonces, Santo Tomás me parece que llevó a la filosofía a su máximo porque la insertó o la hizo tocar el plano teológico, y ya de ahí ya no se puede subir más. Ya ascender más en la filosofía ya es entrar en la esfera teológica, que es lo que hizo Santo Tomás, ese puente, y por eso yo creo que es el más grande filósofo de la historia y probablemente el más grande teólogo también. Así es, efectivamente, nunca llegó tan lejos la filosofía en su parte fundamental, que es el estudio del ser, que es la metafísica, efectivamente. Y hablando de metafísica, es interesante que nos demos cuenta que uno de estos autores, padres de la filosofía política que dio lugar al nacionalismo ruso, decía que lo importante de una nación no es lo que piensa ella de sí misma, sino lo que piensa de ella Dios en la eternidad. Esto supone una visión trascendente completamente opuesta a la mentalidad occidental, pragmática, ultrarracionalista y sobre todo relativista, porque el gran problema del mundo occidental es el relativismo. Las cosas no van en igual y todo depende de la óptica de la que la ve el interesado. Por eso, no es de extrañar que ante el problema geopolítico que tenemos hoy, hay muchos observadores internacionales que no tienen en cuenta por qué se ha llegado a esta situación, que no tienen en cuenta todas las afrentas, humillaciones, ataques que se ha hecho a Rusia desde la descomposición de la Unión Soviética, la guerra contra Serbia, la guerra contra Irak, en la guerra de Siria, que hasta fue derribado algún avión cargado de militares rusos, como pasó por intervención malévola de Israel, una vez que se acercaron a un aeropuerto militar, no sé si fue en Damasco o en Alepo, y cuando soltaron los misiles antiaéreos desaparecieron para que fuera derribado un avión cargado de militares rusos. El mismo intento de Obama de empezar una guerra directa interviniendo contra Siria después de haber apoyado a los terroristas, por no decir pues todo este problema en sí del Donbass, de Lugansk y de ese golpe de Estado que, manipulando al nacionalismo más radical de Ucrania, consiguió derrocar un gobierno por la fuerza y establecer una situación de hostilidad contra la minoría rusa. Es decir, todos estos hechos de repente se han esfumado de los medios de comunicación occidentales como si nunca hubieran existido, y hoy aparece como un mal absoluto, como un enemigo de la humanidad, como una especie de leviatán destructor del mundo entero, Vladimir Putin, como el único responsable de un conflicto que él no ha querido. Ya hace tiempo yo he publicado en algunos artículos, efectivamente, sobre todo a partir del 2014 que se activa este conflicto en el cual ahorita estamos viendo, porque fue el origen, 2013-2014, que Putin lo iban a hacer pasar por el Hitler del siglo XXI. Y no creo que no voy muy equivocado, porque así como a Hitler le han querido colgar todas las anatemas de lo políticamente correcto, ya sabemos que se convirtió en el enemigo de la humanidad y todo lo que tú y yo sabemos perfectamente bien. Así están ahora queriendo pasar o hacer ver
a Putin. Pero bueno, ahorita vamos a entrar a ese tema de lo que es la actualidad. Quisiera un poquito retomar o regresarnos en el tiempo a el origen de Rusia y Ucrania, que tú también lo conoces muy bien, porque además fueron una misma nación, una tierra única. Yo quiero ir haciendo o irte preguntando a lo largo de la entrevista si tú reconoces o crees o ves que hay cierta similitud, si es que la ves, entre el caso de Rusia-Ucrania, su relación histórica, sus agravios, con la relación que hemos guardado aquí en México con Estados Unidos, que también tuvimos un origen en común, es decir, antes de que llegaran los ingleses, pues era un solo territorio, Nueva España, que después fue dividido y seccionado. Y bueno, pues después el país grande, que fue Estados Unidos, o que es Estados Unidos, le fue quitando pedazos a México por el norte y el sur. En el sur, bueno, pues Inglaterra intervino. Y yo no sé si es similar al proceso que vivió Ucrania a lo largo de su historia, de ser un territorio, después ser invadido, de ser desmembrado, luego quedar sometido a un principado, ¿no?, de Rusenia, y luego ir creciendo y disminuyendo y teniendo su propia historia o queriendo tenerla, y Rusia por otro lado ya convertida en una potencia, pues tratando quizá de impedirla. O sea, cuéntanos tú, que eres el experto, cómo ves esta relación, porque a mí me parece, a mí desde fuera y yo como simplemente un espectador de estos temas, que Ucrania pues ha tenido una historia pues larga de agravios de parte de Rusia, o eso parece, cuando menos la historia así lo muestra. Y quizá Ucrania tenga muchos motivos para no querer estar como sometida a la voluntad de Rusia, así como en México pues tampoco quisiéramos estar sometidos a la voluntad de Estados Unidos. ¿Cómo ves tú, cuál es tú como experto y que conociste la idiosincrasia y la historia y que conoces de ambos pueblos, hasta dónde realmente son verdaderamente o espiritualmente un solo país o un solo pueblo en dos países, o si son dos naciones total y absolutamente distintas, hasta donde los ucranianos sienten ese rencor y coraje o no lo sienten contra Rusia, o los rusos se sienten superiores a los ucranianos? O sea, cuéntanos esa parte que tú viviste directamente, que conoces perfectamente, para que la gente vaya entendiendo en qué nos encontramos, porque para México o para la gente de Hispanoamérica, quizá en España no, pero acá en América sí, pues Ucrania y Rusia es como si hablaras de Marte y Venus, es decir, son dos cosas que son totalmente ajenas a nuestra realidad. Y yo creo que el 98% de la población en México ni siquiera podría ubicar en un mapa, ya no digamos a Ucrania, ni siquiera a Rusia. Entonces, alguien que le es totalmente ajeno, pues quisiera que tú nos introdujeras sobre cómo es esta relación que se ha dado a lo largo de la historia y qué fue lo que tú viviste y viste en ambos pueblos, por favor, Luis. Bueno, yo podría hablar de lo que es mi visión sobre el origen de estos pueblos, lo que veo que tienen en común y lo que veo que tienen diferente. De lo que has comentado de paralelismo, hay un cierto paralelismo en el sentido de que hay una potencia que vive más bien en el norte, que es Rusia, salvo esa zona sur, ese apéndice que actualmente es Crimea, y otra que está en el sur, que tiene menos desarrollo, es un país, es de los países más pobres de Europa, ¿no?, más débil. En eso podría haber cierto paralelismo, pero por lo demás yo creo que no se corresponde tanto con la situación geopolítica como la de México-Estados Unidos. Entonces voy a ir explicando tal como lo veo yo. Por favor. Hay dos tesis sobre el origen de este problema. Existe la tesis que dice que realmente son el mismo pueblo, que han tenido una evolución histórica distinta, que es la que yo sostengo, y la otra tesis, sobre todo, que es sostenida por historiadores nacionalistas ucranianos, pues como Mykola Mignovsky, y también había otro historiador, creo que se llamaba Shevchenko, que manifiestan, había una obra clave, Los dos pueblos del Rus, venía a decir esta obra que si bien en el antiguo territorio llamado Rus, con capital en Kiev, pues surge una cultura eslava, con la evolución histórica se separan en dos naciones claramente diferenciadas. Y esta diferencia, los historiadores nacionalistas ucranianos pues la sitúan en un origen turco-mongol de los rusos,
los nacionalistas que se orientan hacia una especie de nacionalismo blanco, mientras que otro tipo de historiadores ucranianos más minoritarios dicen lo contrario, que la esencia de Ucrania estaría en lo cosaco, en el pueblo cosaco, que estuvo enfrentado en el pasado con Rusia. Los cosacos son un pueblo de origen turco-mongol, mientras que los rusos serían los eslavos. Lo que yo pienso es que en sus inicios, por lo menos, son el mismo pueblo, es decir, yo creo que tienen un origen común, pero yo le discutiría a Putin que son el mismo pueblo, porque no son el mismo pueblo. Es decir, en alguna ocasión he puesto el ejemplo, por ejemplo, con respecto a lo que son catalanes y valencianos. La lengua es muy similar, pero no es la misma. Hay ciertos aspectos de carácter comunes y hay ciertos aspectos de carácter diferentes, pero realmente no somos el mismo pueblo. Ambos somos españoles, aunque lo nieguen los separatistas catalanes, pero no somos lo mismo. Entonces, rusos y ucranianos son pueblos eslavos principalmente, a mi juicio, pero no son lo mismo, con independencia de que una parte de la población de Ucrania se identifique con la cultura rusa y merecería tener un respeto de, por lo menos, cierto derecho de diferenciación, de autonomía cultural. Esta historia se inicia en la Edad Media, es decir, en la Edad Media los vikingos fueron remontando los ríos de Rusia que dan al Mar del Norte y como eran un pueblo guerrero y pues bien organizado, fueron estableciendo su poder, creando ciudades y fusionándose con la población eslava. Ellos eran los señores guerreros conquistadores, los eslavos estaban dependientes de su autoridad y llegaron a crear una ciudad muy próspera que se bautizó como Kiev, en lo que se llamó el antiguo Principado, con capital en Kiev, lo que se llamó el antiguo Rus. Entonces, este territorio, el Kieván, que es el que reconocen los historiadores, es la matriz tanto de Rusia como de Ucrania, y el Kieván era un territorio gigantesco para lo que fue la Edad Media. Estaba compuesto por Rusia, Bielorrusia, Ucrania, una parte de las repúblicas bálticas, una parte de Polonia, pero llega el siglo XII y surge una gran amenaza que es el Imperio Mongol. Los mongoles, capitaneados por Genghis Khan, luego continuados por Batu Khan, Tamerlán, arrasaron a sangre y fuego este territorio. Para Rusia fue una terrible experiencia la invasión mongola, es decir, se han hecho estudios que revelan que hubo lugares de Rusia que 5/6 partes de la población rusa o fue exterminada o acabó como esclava fuera de su lugar de origen, en poder de los mongoles. Es decir, pues la Unión Soviética criticó mucho a Alemania con la guerra que hubo, soviético-germana, ¿no? Del 41 al 45, que dijeron que fue un intento de genocidio contra el pueblo soviético porque cayeron más de 20 millones de ciudadanos soviéticos, pero realmente, proporcionalmente, fue en términos numéricos mucho más fuerte en términos de bajas y de gente que se perdió esa invasión mongola. Entonces, esa invasión mongola destruyó por completo Kiev, la arrasó, mataron a muchos habitantes, esclavizaron a una parte de ellos y para evitar que se repitiera esa situación se fundó una ciudad nueva más al norte que fue Moscú y que con el tiempo sería la capital del Imperio ruso. Y aquí también hay que hacer una referencia al nacimiento de Rusia como potencia. El príncipe Vladimir fue el fundador de Rusia, del Imperio ruso, que luego sería llamado San Vladimir porque se convirtió al cristianismo. Curiosamente, hay cierto paralelismo con Roma porque la leyenda de la fundación de Roma nace un 20 de abril, el día 20 de abril tiene mucho simbolismo. 20 de abril también es el nacimiento de Mahoma, el nacimiento de Hitler, es decir, ha habido personajes e imperios muy decisivos relacionados con el 20 de abril. Bueno, 20 de abril del 753 a.C. nace Roma, de la mano de Rómulo. Y el último emperador romano es Rómulo Augustulo. Entonces, fíjate qué coincidencia, el fundador de Rusia es Vladimir y el que pone fin a la Santa Rusia es Vladimir Ilich Lenin. Es decir, es una coincidencia que parece un tanto providencial, ¿no? Bueno, pues lo cierto es que ¿por qué se convirtió al cristianismo Vladimir? Pasó de ser el príncipe Vladimir al San Vladimir.
A la corte rusa llegaron misioneros maometanos, llegaron rabinos judíos, llegaron también sacerdotes cristianos explicando lo que era su religión, y dentro del cristianismo llegaron pues sacerdotes romanos y otros de Grecia, porque ya había existido la separación entre la Iglesia oriental y la occidental, y Vladimir quedó fascinado por el ritual de la Santa Misa realizado por los orientales, y desde ese momento adopta el cristianismo, pero en su variante ortodoxa. Y es interesante porque a partir de ese momento el destino de Rusia está ligado a Constantinopla, está ligado a Bizancio, y Bizancio fue la continuadora legítima del Imperio Romano, con lo cual, cuando cayó Bizancio en 1453, después de su heroica resistencia frente a los turcos, el zar declaró que Rusia sería la heredera espiritual de Bizancio. Y aquí hay otro dato interesante. Rusia, como España, estuvo desgastándose durante siglos luchando contra la amenaza, primero de los pueblos paganos salvajes como los mongoles o los tártaros, y después la amenaza de los pueblos musulmanes más violentos. Los mismos mongoles se islamizaron en la época de Tamerlán, pero es que posteriormente tenemos a los turcos. En el mismo tiempo, España hizo frente a las invasiones islámicas y luego hizo frente al turco y derrotó decisivamente la flota turca en Lepanto en 1571. Es decir, hay cierto paralelismo entre la historia de España y la historia de Rusia. Por lo que respecta a Ucrania, Ucrania no ha tenido el sentido imperial que ha tenido Rusia. Ucrania tiene un nombre, Ucraina, que viene a significar pues un espacio fronterizo, un espacio de intercambio. La ausencia de cadenas montañosas en Ucrania la ha hecho permeable a las invasiones, lo que ha provocado cierta mezcla étnica de los pueblos sometidos a sus conquistadores. Por tanto, una teoría de un nacionalismo étnico ucraniano, como defienden los más radicales nacionalistas ucranianos, no se corresponde con la realidad. No se puede identificar plenamente al pueblo ucraniano ni con lo turco-mongol ni con lo eslavo, sino que los ucranianos serían una mezcla de esa etnia inicial germánico-eslava, junto con esa fusión de pueblos invasores como los tártaros, los cosacos, los mongoles y luego en menor medida los turcos. Por tanto, hay ciertos puntos en los que veo más acertada la historia que contradice la versión oficial de los historiadores ucranianos, pero ellos sitúan el origen de su país relacionándolo con lo que fue el reino cosaco que floreció en Sig, es decir, en la actual Zaporozhia de Ucrania, y en el río Dnieper hay un enclave, una especie de islita, donde los cosacos tuvieron su principal fortaleza. Desde allí salían en expediciones de saqueo contra los rusos y contra otros pueblos, contra los lituanos, contra los polacos, y el primer enfrentamiento que tuvieron importante con Rusia tuvo lugar ya en la Edad Media. Entonces hay una serie de guerras que al final, en la era moderna, la balanza del poder militar se decanta a favor de Rusia y los cosacos tienen que ceder, acabar integrando su ejército, sobre todo su caballería, en ejército ruso. Entonces los historiadores ucranianos han hecho cierta contraposición. Los cosacos eran hombres libres, cabalgaban donde querían, eran más bien nómadas, eran hombres de libertad, guerreros, con una tradición de honor caballeresca. Los rusos son un pueblo sometido, un pueblo de borregos, un pueblo de gente que no tiene iniciativa privada. Bueno, ¿eso es lo que dicen los historiadores ucranianos? No todos los historiadores, sino los que son los nacionalistas, que se con un nacionalismo ucraniano bastante radical, ¿no? Entonces, aquí habría que decir que es cierto que los cosacos tuvieron enfrentamiento con Rusia, entre otras cosas porque saqueaban poblados rusos, como hacían los tártaros que estaban emparentados étnicamente con ellos. También tuvieron guerras con los tártaros, es decir, los cosacos tenían su propia agenda política entonces, pero no es cierto que el principal enemigo de los cosacos fueran los rusos, porque el principal enemigo de los cosacos fue sobre todo el reino de Polonia. Es decir, pues realmente las principales batallas que tuvieron fueron contra los polacos. Poco a poco fueron limando asperezas con los rusos y llegando a integrarse en el ejército ruso, buena parte de ellos, y en ese momento se enfrentaron a los polacos, de los que fueron enemigos casi siempre. Es decir, hay una canción bellísima de guerra, cuando estábamos en guerras, la canción que
que cantan actualmente los cosacos dentro del ejército ruso, que es una canción militar rusa, pues esa canción está diciendo, es la canción de un guerrero cosaco que retorna a su tierra, que no ha visto a su esposa, que va a morir porque ha recibido, dice, balazos de los polacos que les atacaron duro y las heridas duelen, duelen, es lo que canta la canción. Шли два брата с турецкого фронта, с турецкого фронта домой. Лишь только приступили мы польскую границу, ударил поля 3 раза. Сестрица родная, дай чистой мне бумаги, родным я письмо напишу. Шли два брата. Entonces, ahí se demuestra ese enfrentamiento con los polacos, que a mi juicio no ha sido tenido en cuenta, porque lo que este tipo de historiografía nacionalista ucraniana ha puesto de relieve es que ellos suceden a los cosacos, pero de alguna manera los cosacos también tienen que ver con la historia de Rusia, y hay miles de cosacos que se identifican con la nación rusa, que han servido en su ejército. Carece, a mi juicio, de sentido a día de hoy poner esta contraposición entre lo cosaco y lo ruso, pero existe. Y de hecho, el otro día veía en Kiev pues algún soldado del ejército ucraniano con el pelo rapado hasta media cabeza y luego una cabellera muy larga, parecida al correcaminos ese del cómic que teníamos cuando éramos pequeños, que era una forma de llevar el cabello propia de los cosacos, ¿no? Entonces, con el tiempo se va a ir desarrollando un sentimiento nacionalista en Ucrania, pero hay que tener en cuenta, primero, que las fronteras de Ucrania nunca han estado definidas, y por otro lado, que ese nacionalismo, como ocurre con el nacionalismo catalán, no aparece hasta bien tardío el siglo XIX y cristaliza en un intento de crear una nación independiente con el vacío de poder de la Rusia imperial, que es derrotada por los alemanes, que es forzada a la paz de Brest-Litovsk, es decir, que aprovechando ese vacío de poder del colapso del imperio zarista, intentaron crear pues, su primera efímera república independiente, pero este movimiento nacionalista es bastante tardío porque pues, no ha habido una identificación, sobre todo del pueblo llano, con el sentimiento nacionalista hasta muy tarde, ¿no? Habría que esperar al nacimiento de la Unión Soviética con todos los problemas políticos y geopolíticos que trajo para hablar de una conciencia nacionalista ucraniana de masas.
Oye Luis, bueno, entiendo la postura, por ejemplo, de los historiadores ucranianos nacionalistas que intentan o que buscan tener una narrativa sobre su origen y sus diferencias con el pueblo ruso, que tú dices que, bueno, pues a lo mejor no, en algunas cosas sí son diferentes, pero son también un pueblo común. Pero en la época de los zares, ya digamos en el siglo XVIII, cuando pues es como sometido Ucrania a pues, al imperio ruso o moscovita, ¿cómo, o sea, los zares intentaron, según tengo entendido, como desucranizar, si es que se le pudiera aplicar ese término, tratar de quitar, de prohibir el idioma ucraniano, la religión, la historia y rusificarlos? No sé si también se puede aplicar ese término. Cuéntanos por favor este proceso y si esto generó esta reacción de los historiadores ucranianos que han querido presentar a Rusia como un pueblo que les es totalmente ajeno y extraño y que ellos son un pueblo totalmente distinto, es decir, Ucrania a Rusia. Y si este fue como el origen de estos diferencias históricas entre, yo no sé si se puede considerar como abusos de parte de Rusia hacia Ucrania, que han ido generando un clima quizá de animadversión. No lo sé si tú lo percibiste cuando estuviste ahí, de los ucranianos hacia los rusos, pero por eso quiero que tú nos cuentes, que tienes toda la expertise y el dominio del tema. ¿Por qué hubo ese intento de arrancar toda esa parte, ¿no?, de el idioma, la tradición y la cultura identitaria de los ucranianos? Si fue real y si esto generó esta reacción de parte del nacionalismo ucraniano para tratar de distanciarse de los rusos. Bien, yo creo que más que un problema político, aquí hay un problema que tiene una base religiosa muy importante. Es decir, un elemento fundamental que va a permitir el surgimiento del nacionalismo ucraniano es la diferencia religiosa. Es decir, digamos que... Porque ellos no, los ucranianos tienen su propia iglesia ortodoxa ucraniana y me parece que autocéfala, es decir, tiene su propia cabeza, tiene su propio patriarcado y es diferente y no depende para nada de la iglesia ortodoxa rusa, ¿no? Sí, así es. Y es que además de esa iglesia ortodoxa autocéfala, también hay una iglesia católica uniata. Entonces, esto es un tema muy interesante, ¿no? Porque hay que hacer esa puntualización, perdón Luis que te interrumpa, cuando tú mencionaste precisamente en el origen del pueblo ruso, de los eslavos, que cuando el príncipe Vladimir se convierte al cristianismo por ahí del año casi en el cruce entre los dos milenios, ¿no?, al finales del año 900 de nuestra era, 990 y algo, me parece que fue cuando se convierte a una iglesia ortodoxa que todavía era una única iglesia junto con la iglesia romana, es decir, no había sucedido el cisma de Oriente y Occidente, todavía era la misma iglesia. A los poquitos años, me parece que ya le tocó a su hijo enfrentar ya ese cisma, y no sé si, creo que era el príncipe Vladimir II, tú sabrás bien el nombre, es al que le toca enfrentar ese cruce, ese rompimiento entre la iglesia ortodoxa de Oriente, que ahora sí rompe con la de Occidente, con la Roma, con la iglesia romana, con la iglesia católica que tiene su cabeza en Roma, y ahí es donde se divide. Y entonces de ahí me imagino que surge esto que estás mencionando ahorita, que hay una corriente todavía de la iglesia católica ortodoxa, es decir, oriental, que se mantiene todavía y que no fue parte quizá de ese cisma. A ver, eso es un punto interesante. No, quiero saber si estoy en lo correcto o tú puedes hacernos alguna corrección o precisión, por favor. Bueno, yo pienso que hay que tener en cuenta el surgimiento de la iglesia uniata a partir de lo que es, fíjate, la relación entre política y religión, ¿no? Es decir, en 1596 el control religioso de Ucrania Occidental lo tuvo la Iglesia uniata. Bueno, para empezar hay que hablar que no hay una única Ucrania, como muy bien has dicho, hay una Ucrania que sigue la religión ortodoxa del Patriarcado de Moscú, que está formada por ucranianos que se sienten rusos o los rusos que viven allí. Por otro lado hay unos ucranianos que son
ortodoxos de la Iglesia autocéfala, que no depende de Moscú, y por otro lado estarían los católicos uniatas. Entonces, la particularidad de los uniatas es que es una iglesia nueva que tiene el rito, la simbología, el ritual eslavo propio de la ortodoxia, pero que son de confesión católica bajo la autoridad, del Papa. Entonces, aquí hay que hablar de un hecho muy importante. En 1569, el estatus político de Kiev pasó del control lituano al polaco, es decir, Ucrania, y esto desmiente la teoría de una nación Ucrania tan antigua, Ucrania sería una evolución posterior, no existía como tal en el siglo XVI, es decir, lo que existía era un imperio lituano, pero esa confederación lituana al final va a dar lugar a un mayor peso político de los polacos, al final pues se produce un fuerte reino polaco que es contra el que combatían los cosacos, y en la Unión de Brest de 1596 se dio el control religioso de la Ucrania occidental a la Iglesia Uniata. La Iglesia Uniata fue una creación de una iglesia nueva, de rito eslavo, pero de confesión católica bajo la autoridad papal. La Unión de Brest fue el resultado de un fenómeno religioso que tuvo una gran trascendencia en cuanto a la configuración de la cultura nacional ucraniana, la contrarreforma. Como católico, sabes que en el siglo XVI, frente a la reforma protestante, se hizo una contrarreforma para depurar a la Iglesia, y en esa contrarreforma los jesuitas tuvieron un gran protagonismo para reconvertir a los católicos que estaban extraviados. Entonces, fíjate qué importante, en el siglo XVI llegaron misioneros católicos polacos, también algún español, a Ucrania para evangelizar, y esos esfuerzos de los jesuitas culminaron en 1596 en esta Unión de Brest, cuando varios antiguos obispos ortodoxos decidieron obedecer al Papa a cambio de que la liturgia ortodoxa fuera mantenida. La ofensiva católica provocó la reacción de la ortodoxia, conducida por el príncipe Konstantín Ostrowski y el metropolitano de Kiev, Pedro Mogila, y entonces la contestación de los ortodoxos fue fundar hermandades que se extendieron a lo largo del país. Es decir, en ese momento hay un conflicto religioso que tiene cierta relación con la política y que a la larga va a permitir el surgimiento de la conciencia nacional ucraniana, porque los ucranianos nacionalistas o bien se identifican con una ortodoxia independiente de Moscú o bien se identifican con el catolicismo del Papa, y se han identificado durante toda la vida, desde el siglo XVI, fines del XVI, hasta esta época en la que el desgraciado pontificado de Francisco les ha llevado al enfrentamiento. Entonces, fíjate lo compleja que es esta historia, la de elementos que están saliendo, y me da un poquito de reparo a ver si la gente se va al final un poquito a confundir al arrojar tantos datos, pero lo que quiero dar a entender es que Ucrania depende de esa confederación lituano-polaca, luego poco a poco va perdiendo poder Lituania, al final Polonia es un reino muy próspero y muy fuerte, del que también depende parte de Ucrania, además de Rusia, pero te voy a dar la razón en una cosa. Sí que es cierto, como comentas, que por parte de Rusia, en cuanto ya ha derrotado a los mongoles y se va haciendo cada vez más fuerte luchando contra los turcos, hay una voluntad, hay una expansión imperial, y se podría decir que en el siglo XVIII hay un proceso de rusificación de estas tierras que en muchos lugares están pobladas por católicos, pero bueno, mientras tanto habría que hablar de lo que ocurrió con los ortodoxos, que vieron con recelo la aparición de esta iglesia uniata. Es decir, los ortodoxos que vivían en Ucrania y vieron que aparecía una nueva iglesia, o se adhirieron al patriarcado de Moscú, entendiendo que el verdadero cristianismo era la iglesia ortodoxa rusa, o bien aceptaron formar parte de la iglesia uniata porque les permitía conservar el rito de San Vladimir y abrirse al catolicismo a partir de todos esos bautismos, de esas conversiones que hubo por esa ofensiva jesuita que se dio en Ucrania durante ese tiempo. La adhesión de la Iglesia uniata era la solución menos mala para mucha gente que prefirió retener las tradiciones ortodoxas dentro de una nueva Iglesia católica antes que perder todas sus tradiciones. Además, la Unión de Brest les ofreció igualdad de estatus con la nobleza y con el clero católico. Sin embargo, pues a partir del siglo XVII, cada vez el Estado polaco fue perdiendo influencia. ¿Por qué? Porque Rusia, como nuevo imperio emergente,
fue haciendo retroceder las tierras de Polonia y pues en este momento cada vez más tiene una presión sobre los territorios ucranianos Rusia y bueno, hasta la situación del fines del siglo XVIII cuando el antiguo estatus político de Ucrania llegó a su fin, es decir, a partir de fines del siglo XVIII esa especie de autonomía política religiosa que existe en algunos territorios de Ucrania se pierde porque es integrada por los zares el territorio ucraniano actual en Rusia. Y esto culturalmente pues supuso que forma una provincia rusa, este territorio ucraniano, durante varias generaciones, imponiendo, como muy bien has dicho, una élite política, la lengua y la cultura rusas. Entonces aquí ya hay un inicio de sentimiento de agravio porque pues ese sentimiento diferencial de todo este pueblo que se ha ido conformando en esta tierra de frontera, con cierta libertad que le han traído los cosacos, con ese sentimiento católico de la Rusia uniata, pues se ve obligado a recibir unas leyes rusas, a ser culturizado por parte de Rusia, y pues lo que han denunciado los historiadores nacionalistas ucranianos, que en eso tienen parte de razón, es que la Ucrania del siglo XVIII perdió su élite, su dirección política, se convirtió en un país de ignorantes y empobrecidos campesinos resentidos contra sus señores rusos y polacos y contra los mercaderes judíos. Políticamente Ucrania perdió su capacidad de autogobierno que había tenido en el siglo XVII y fue transformada en la trastienda de Rusia. En una especie como de colonia, así lo veía Rusia a Ucrania, y Ucrania se consideraba eso. Sí, es decir, en ese momento se produce un proceso de rusificación bastante fuerte, ¿no? Es decir, esto ya sería Es decir, vamos a intentar poner las cosas en su justo lugar. Ni se puede decir que el ancestro principal del ucraniano actual es el cosaco, como diciendo que ellos ya defendían la independencia de Ucrania, porque los cosacos no tenían conciencia de nación ucraniana, pero tampoco se puede decir que son exactamente el mismo pueblo, como dice Putin, porque realmente se sintieron como una especie de colonia, como territorio conquistado por Rusia, en el que no les dejaban hablar de la manera tradicional, les obligaban a hablar en ruso y la dirección política la perdieron y fueron a pasar gobernados directamente por Moscú a partir del 18, coincidiendo con el ocaso de Polonia. Polonia cada vez tiene menos fuerza y quien les permitía esa libertad religiosa dentro del catolicismo era Polonia, porque como sabes los polacos son católicos y Polonia se llevaba muy bien con la Iglesia uniata. Ahora, quiero que demos un brinco y aterricemos a principios del siglo XX, 1917 en particular, cuando se da la revolución rusa de los comunistas y que toman el poder y asesinan a la familia gobernante, a la familia del zar Nicolás. Para Ucrania, ¿qué tan ajeno se sentía a esa agitación y a esa invasión o esa toma de poder de los comunistas, que ellos eran un pueblo, o sea, Ucrania totalmente religioso, ya sea ortodoxo, como dices, o católico? ¿Qué tan ajenos se sentían a que esa revolución fuera a llegar hacia su pueblo y los fuera a someter como habían sometido a Rusia? Bien, aquí hay que hablar, como tantas veces, no hay un pueblo ucraniano unido. Una parte del pueblo ucraniano mantiene su catolicismo, existe una élite ya nacionalista en Ucrania en esa época que se ha ido configurando con doctrinas nacionalistas en el siglo XIX. La inmensa mayoría del pueblo no tiene la cultura ni la formación, ni se identifican con el nacionalismo, aunque se ven de alguna manera distintos de lo que son los rusos. Y luego también hay que tener en cuenta que Ucrania fue permeable a la influencia rusa del XIX, es decir, pues, pertenecía a los zares. Ese proceso de surgimiento de un movimiento nihilista, profundamente anticristiano, que tuvo manifestaciones terroristas y relacionado con el anarquismo, también surgió en Ucrania, aunque en menor sentido que en Rusia. Entonces, ¿qué es lo que pasa a partir de la revolución del 17? Pues que en Ucrania, desde febrero del 17, surgieron movimientos nacionalistas y socialrevolucionarios, como también pasaba en Rusia, pero en la zona sur de Ucrania
lo que dominó fue un movimiento anarquista de tipo nihilista, es decir, había calado también el huevo de la serpiente del anarquismo, del socialismo revolucionario, del marxismo, y a partir de la situación de descomposición del poder político zarista porque pierden la guerra, podríamos decir que Ucrania entra en una vorágine de desestabilización. Primero se funda la República Popular de Ucrania entre noviembre de 1917 y abril de 1919. Luego surge una especie de país independiente que intentó rememorar la herencia de los cosacos y de hecho se llamó Hetmanato. ¿Por qué se llamó Hetmanato? Porque un gran líder de los cosacos, reivindicado por los nacionalistas ucranianos, era Hetman Bogdan Khmelnytsky. Y para crear una especie de territorio independiente ucraniano, aprovechando el colapso del poder zarista, se llamó el Hetmanato al intento de crear una Ucrania independiente a partir de 1918. Problema: Ucrania no tenía una conciencia nacionalista extendida, solamente era una pequeña élite aristocrática que defendía el nacionalismo, y de otro lado, los líderes del nacionalismo ucraniano, apoyados por los imperios centrales, intentaron la independencia frente a Rusia, pero como sabes, los imperios centrales fueron derrotados, con lo cual se quedaron sin su principal valedor, y en ese momento que son derrotados caen en la trampa de que el emergente poder bolchevique les promete, si se unen a los rojos, que van a tener autonomía, incluso derecho a la autodeterminación. Ese gran cuento, esa gran falacia que inventó Vladimir Ilich Lenin, proclamando el derecho de autodeterminación del pueblo trabajador y explotado, que era una gran mentira porque solamente la dirección del Partido Comunista de la Unión Soviética decidía quién se autodeterminaba y quién no. Mordieron el anzuelo, fueron desbaratados por los bolcheviques, contribuyeron a que triunfara la revolución, y cuando llega la revolución se olvidan de las promesas de autodeterminación. No se puede autodeterminación porque eso supondría dividir el movimiento obrero, eso supondría beneficiar a las potencias capitalistas imperialistas que nos están atacando en esta guerra cruel que nos han impuesto los explotadores. Es decir, los manipularon totalmente, y eso permitiría entender que surgió una generación nacionalista joven, fuerte, enfrentada a los liberales y a los socialistas, porque los liberales nacionalistas ucranianos fueron engañados por la ilusión de creer que ganaría el imperio austrohúngaro la guerra, y la realidad es que fueron derrotados, y los nacionalistas de tendencia de izquierda, llamados nacionalistas revolucionarios, fueron engañados por los bolcheviques, que les prometieron que si apoyaban a la Revolución Roja habría autodeterminación. Entonces, ¿qué consecuencias dio lugar ello? El nacimiento del fascismo ucraniano en los años 20 y 30 de la mano del gran padre del etnonacionalismo ucraniano, que fue Donsov, que fue una figura capital en entender lo que hoy es el nacionalismo ucraniano. Es decir, pues este Donsov pues realmente fue el padre del fascismo ucraniano, y lo curioso de este personaje, Dmitry Donsov, nacido en 1883, una fecha cercana al nacimiento de Hitler, muerto en 1973, es que tiene una evolución ideológica muy parecida a la de Benito Mussolini. Es decir, cuando era joven era un socialista marxista convencido, pero llegó a darse cuenta de que no puede haber revolución nacional, no puede haber una revolución social verdaderamente socialista si no hay una revolución nacional, y estuvo influenciando en todos los movimientos nacionalistas radicales ucranianos durante muchísimo tiempo, incluyendo en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, como digo, cuando estalló la Primera Guerra Mundial, los ucranianos de Galicia, que era el territorio más vinculado al imperio austrohúngaro, se alinearon con dicho imperio. En el lado oriental de Ucrania, los zaristas, los oficiales de policía zaristas de seguridad, arrestaron a los líderes nacionalistas ucranianos en cuanto empezó la guerra, y los activistas de Ucrania Occidental intentaron crear una independencia que fracasó, como he dicho, porque el imperio austrohúngaro fue derrotado, Alemania fue derrotada, que también les apoyaba. Se crearon 3 partidos ucranianos en 1917, los liberales, que era el Partido Ucraniano Socialista Federalista,
los socialrevolucionarios, el Partido Social Revolucionario Ucraniano, y los socialdemócratas, Partido Ucraniano Socialdemócrata, que recibieron todos el apoyo de los bolcheviques. ¿Por qué? Porque los bolcheviques querían acabar con su principal enemigo, que era quien apoyase a los zares. Como estos eran nacionalistas y su agenda política chocaba con la de los zares, les vinieron bien a los bolcheviques apoyar estos movimientos. Pero, como te digo, los líderes del movimiento ucraniano no supieron aprovechar la ocasión del intento de primera independencia, porque, aunque recibían un gran apoyo del campesinado ucraniano, no cumplieron con la principal demanda que les hicieron a los campesinos, que era una reforma agraria. ¿Por qué no tuvo lugar esa reforma agraria? Pues porque el gobierno de la Ucrania, de la primera Ucrania independiente, aprovechando la Primera Guerra Mundial, apoyado por los alemanes y los austriacos, sobre todo apoyó los intereses políticos de la aristocracia ucraniana, que no querían un reparto de tierras con los campesinos. Con lo cual, los campesinos dieron la espalda a los nacionalistas y acabaron muchos de ellos apoyando el movimiento bolchevique o apoyando otras opciones de tradicionalismo radical, ¿no?